Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto saludarlos. Continuamos viendo lo que son los videos referente al cálculo de conductor. En esta ocasión vamos a ver el ajuste de la temperatura ambiente para la canalización circulares expuestas a la luz solar. Básicamente, cuando hay canalizaciones circulares expuestas a la luz solar en las azoteas, se le tendrá que sumar una temperatura a la temperatura ambiente, básicamente, ya que el ambiente se calienta demasiado dentro del interior de la tubería. ¿A qué me refiero con eso? A que los tubos conduit, como manguera rosa, tubos liquatay, tubo galvanizado, estos donde se mete lo que es lo que son los conductores, como el que estamos viendo en la imagen, pues luego están expuestas o están en la azotea. Muchas veces queda algún circuito en la azotea, y cuando queda en la azotea, pues obviamente está la intemperie, es decir, le da de lleno la luz solar, y esa luz solar pues lo que genera es que se caliente internamente ese tubo, y al generarse pues obviamente genera un calor más, una alta temperatura más de lo normal. Entonces por eso es importante hacer este ajuste de la temperatura ambiente para la canalización circulares. Estas son las canalizaciones circulares expuestas a la luz solar. Entonces hay una tabla de factor de ajuste de temperatura a canalizaciones expuestas a la luz solar en las azoteas. Como aquí hay un tubo, está expuesta a la luz solar, está en la azotea, y pues hay que agregarle ese factor de ajuste. La tabla es la 310-15B3C, que quiere decir ajustes a la temperatura ambiente para canalizaciones circulares expuestas a la luz solar en uno o un par de azoteas, o por encima de las azoteas, más bien, por encima de las azoteas. La distancia por encima del techo hasta la base del tubo conduit es en milímetros. Entonces hay que sumarle esta temperatura. Por ejemplo, si es de 0 hasta 13 milímetros, o sea, prácticamente menos de un centímetro, o casi un centímetro, menos de un centímetro, pues es cuando prácticamente la tubería está en el piso, está en el techo, encima de la azotea. Entonces no está levantado, no está directamente con el suelo, con la azotea, y ahí hay que sumarle 33 grados centígrados al ambiente que se tiene en ese momento. Si por ejemplo es de 13 hasta 90 milímetros, pues se le va sumando 22 grados centígrados, es decir, que está un poquito alzado. Y si es de 90 a 300 milímetros, se le suma 17 grados centígrados. Y si es de 300 hasta 900 milímetros, pues obviamente ya se le suma menos, que es una temperatura de 14 grados centígrados. Esta es la tabla que nos dice el factor de ajuste por parte de la NOM 001C de 2012, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Si este tubo que está en la azotea está puesto prácticamente, o sea, de 0 a 13 milímetros, está sobre el techo, pues y como es una tubería circular, una canalización circular, y está expuesto en la azotea a las altas temperaturas, pues prácticamente se le agregaría al ambiente 33 grados centígrados, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo ideal es que debe de tener una altura, debe tener unos soportes, y conforme si tiene unos soportes, pues aquí se le va a ir agregando menos temperatura, ¿no? Bueno, ejemplo 1, calcular la capacidad del circuito si la carga es de 1000 watts, prácticamente trabajando con una tensión nominal de 127 volts, considerando que la temperatura ambiente es de 31 grados centígrados. Los conductores van alojados en una canalización circular pegado a la azotea, o sea, prácticamente está en la azotea, literal, ese tubo conduit. Y pues vamos a hacerlo. Si es 1000 watts, aquí me faltó agregarle los 1000 watts, y es un circuito, pues potencia-demanda, la potencia entre el voltaje de línea neutro, que es 127, esto nos da 7.87 amperes. Entonces, teniendo esta tabla, básicamente, de acuerdo a la tabla 310-15B3C, se le suma 33 grados centígrados. ¿Por qué? Porque está pegado a la azotea, o sea, va de 0 hasta 13 milímetros sobre la azotea. Entonces, esa canalización está literal tendido en la azotea, no tiene una altura. Entonces le vamos a sumar 33 grados al ambiente, es decir, se le va a sumar a 31 grados, porque aquí nos dice que el ambiente es 31 grados, le vamos a sumar 33 y nos da 64 grados centígrados. Al tener 64 grados centígrados, pues sabemos que hay que agregarle el factor de corrección. ¿Por qué? Porque el ambiente va de hasta 64 grados centígrados. Esta es la tabla del factor de corrección, recuérdenlo, y eso ya lo hemos manejado en videos pasados.
Entonces es de 61 a 65, es decir, entra en este rango que es 64 grados centígrados. Entonces, pues no tenemos un valor, el valor más cercano es 0,41, por lo tanto el factor de corrección va a ser 0,41. Obviamente a la corriente que calculamos aquí, 7.87, se le va a dividir 0,41, esto nos va a dar 19.2 amperes. Con esos 19.2 amperes ya podemos calcular a través de la tabla de ampacidad, de la tabla 310.15 B16, pues calculamos también el calibre de conductor. Entonces, si ustedes observan, la corriente es de 19.2, muy justo, a 20 amperes, pudiera ser de 12 AWG, o bien lo ideal sería, pues como está muy justo a los 20 amperes, pues darle un margen de 30 amperes para que nos quede un calibre de 10, ¿no? Pero puede ser de 12 o de 10, ese es el cálculo, ¿no? Tenemos el ejemplo 2, tenemos un ejemplo 2 que nos dice que hay que calcular la ampacidad del circuito si la carga es de 1700 watts, aquí me faltó agregar watts, trabajando con una tensión nominal de 127 volts, considerando que la temperatura ambiente es de 33 grados centígrados, los conductores van alojados a una canalización circular a 15 centímetros de la azotea, es decir, aquí sí tiene una pequeña altura de 15 centímetros. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular la potencia, y calcular la corriente, perdón, entre el voltaje, que es 1700 watts, entre 127 nos da 13.8 amperes. Igual ya aplicamos esta tabla, que es la 310-15B3C. Como ustedes observan, como son 15 centímetros son aproximadamente 150 milímetros. Entonces buscamos aquí en la tabla de 90 a 300, entra en este rango, 150 milímetros. Por lo tanto, si es 15 centímetros, equivale a 150 milímetros, entra en este rango que es 17 grados centígrados. Por lo tanto, se le va a sumar a la temperatura ambiente 17, de acuerdo a la tabla 310, le vamos a sumar 17 grados centígrados a la temperatura ambiente. Si en ese momento está a 33 grados centígrados, entonces le vamos a sumar más 17 grados centígrados, nos va a dar 50 grados centígrados. Con este valor nosotros, pues obviamente, pues ya hay una temperatura, hay que agregar el factor de corrección, tenemos esta tabla y nos dice que es 50 grados centígrados, entra aquí, 4650, 0.58 es el valor del factor de corrección que le vamos a aplicar. Entonces aplicamos el factor de corrección y tenemos que la corriente es 13.8, que como lo vemos aquí, entre 0.58 nos va a dar una corriente de 23.79 amperes. Con eso ya podemos calcular la ampacidad, el calibre de conductor. Entonces 23.79, pues estamos de acuerdo que rebasa los 20, entonces entra en este rango que es 30 amperes y un calibre de 10. El conductor que le corresponde es calibre 10 AWG, ¿no? Para este ejemplo. Vámonos con el ejemplo número 3. Aquí igual me faltó el watts, pero bueno, calcular el calibre del conductor si la carga del circuito es de 2000 watts, trabajando con una tensión nominal de 127 volts, considerando que la temperatura ambiente es de 28 grados centígrados. Los conductores van alojados en una canalización circular a 45 centímetros de la azotea. Ya tiene un soporte de altura a nivel de la azotea del raso, 45 centímetros. ¿Cuántos 45 centímetros? Pues aproximadamente son 450 milímetros. Entonces calculamos la corriente, la potencia, que es 2000 watts entre 127, nos da 15.74 amperes. Y ahora, como tenemos 45 centímetros, equivale a 450 milímetros. Aquí rebasa estos 300, entra en este rango de 450 milímetros. Entonces se le va a sumar a la temperatura ambiente 14 grados centígrados. Aquí debe ser 14 grados centígrados, aquí está mal, pero aquí ya está corregido. Entonces tenemos que la temperatura ambiente es 28 más 14 grados centígrados es igual a 42 grados centígrados. Con ese valor ya podemos calcular el factor de corrección, que aquí ya lo tenemos. Como ustedes saben, está a 42 grados centígrados, entra en este rango, 41-45, entonces es 0.71 el factor de corrección, que le vamos a dividir a 15.74, que es este valor, entre 0.71, que es el factor de corrección. Esto nos va a dar 22.18 amperes. Con ese valor, nosotros, 22.18 amperes, podemos calcular ya la ampacidad a través de la tabla de ampacidad, lo que es el conductor,
y pues 22.18 entramos arriba de los 20, pues entonces prácticamente vamos a quedar con un calibre 10 y tenemos con ese los cálculos, ¿no? Como ustedes pueden ver, nosotros estuvimos viendo lo que es agregando lo que es una tabla de temperatura, una tabla de ajustes a la temperatura, y esos son unos ejemplos que hay que considerar cuando ustedes tienen alguna canalización en el techo y está expuesto a la luz solar, ¿no? Por mi parte es todo, muchas gracias, que tengan buen inicio de semana, saludos.